Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Les quiero compartir esta bonita falda saya como ustedes la conozcan. Está hecha para una niña en la talla de 18 a 24 meses, aunque la pueden hacer en cualquier tamaño. Para esta necesitamos aproximadamente unos 70 gramos de lana número 4 y un ganchillo para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar vamos a hacer un nudo y vamos a tejer una cadena que sea múltiplo de 5 pero en números pares. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a hacer 80, 60, 90, 100, no 85, no 95. A eso me refiero con los números pares, porque el 5 no es un número par, es múltiplo de 5, pero en números pares. Es decir, pueden escoger 40, 60, 80 del tamaño que ustedes quieran. Yo voy a escoger 80 cadenas. Comenzamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así vamos a completar las 80 cadenas. Ya yo las tengo listas aquí. Ahora nos vamos a asegurar de que esté bien derecha para que a la hora de unirla no nos quede torcida. Vamos a ir así de a poquito asegurándonos de que está derecha la cadena. Cuando la tengamos lista, vamos a unir en la primera con un punto deslizado para cerrarla y nos va a quedar un aro. Levantamos 1, 2 y 3 cadenas que pertenecen a un primer punto alto. Hacemos lazada, pasamos a la siguiente cadena y hacemos un punto alto. Siguiente cadena, hacemos un punto alto. Y así continuamos todas las cadenas sin saltarnos ninguna. Nos tienen que quedar al final 80 puntos altos. Sacamos, pasamos por 2, cerramos. Siguiente, sacamos, pasamos por 2 y cerramos. Vamos a completar 80 puntos altos y regresamos. Una vez completamos toda la tira, nos quedan un total de 80 puntos. Deben de contarlo, la cantidad que hayan elegido, para que les queden exactos. Terminamos, unimos encima de la cadena con un punto deslizado. Levantamos una cadena, estiramos y vamos a tejer ese primer punto en relieve por el frente. Pasamos así por 2 y cerramos. Ya nos quedó el punto en relieve por el frente. El siguiente en relieve por detrás. Metemos el gancho así de atrás, lo pasamos nuevamente hacia atrás, sacamos hebra, pasamos por 2 y cerramos. Ahora nuevamente por el frente, lo pasamos así. Luego tomamos la hebra, sacamos, estiramos un poco, pasamos por 2 y cerramos. Esto es todo lo que vamos a repetir. Un punto en relieve por el frente, un punto en relieve por detrás, para que nos quede el punto elástico. Punto en relieve por el frente, punto en relieve por detrás. Nos va quedando algo así. Vamos a completar toda la vuelta hasta unir con el punto deslizado. Llegamos al final, terminamos con el último punto en relieve por detrás porque comenzamos con el punto en relieve por el frente. Vamos a unirlo con punto deslizado, levantamos una cadena, estiramos y volvemos a tomar ese punto que está en relieve por el frente y lo repetimos así, tal y como está, en relieve por el frente. El que está por detrás lo repetimos en relieve por detrás. Y esto es todo lo que vamos a hacer. El del frente lo volvemos a hacer por el frente. Y el que está por detrás lo volvemos a hacer por detrás, manteniendo exactamente la misma secuencia. Vamos a completar esta tercera línea. Yo voy a hacer solamente 3 líneas. Si ustedes lo quieren más grueso, pueden hacer la cantidad de vueltas que quieran o también dejarlo delgado con solo 2. Voy a completar una vuelta más y llegamos y unimos con el punto deslizado. Cuando lleguemos al final de la vuelta número 3, vamos a unir aquí encima del primer punto con un punto deslizado y ahí mismo vamos a hacer un punto bajo. 1, 2,
3 cadenas, saltamos uno en la base y en el siguiente hacemos un punto bajo. Nos va a quedar una pequeña argolla. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, saltamos uno en la base, en el siguiente hacemos punto bajo. Y nos queda una segunda argolla un poquito más grande. 1, 2, 3, saltamos uno en el siguiente, punto bajo. Nada más deben de asegurarse que van saltando solamente un punto. Volvemos 3, 4 y 5. Saltamos uno en la base y en el siguiente punto bajo. Esto es todo lo que vamos a repetir hasta llegar al final. Una argolla de 3 cadenas unidas con punto bajo saltando uno en la base. La siguiente argolla de 5, 3, 5, 3, 5 hasta terminar. Una vez llegamos al final, terminamos con las 5 cadenas porque nos debe quedar una vez 3, una vez 5. Como comenzamos con 3, pues tenemos que terminar con 5. Aquí hicimos 3, 5 y ahora la unimos en el mismo lugar donde comenzamos con las 3. Ahí vamos a hacer un punto deslizado solo en esta parte para unir. Ahora nos pasamos dentro de la argolla de 3 puntos con un punto bajo y levantamos 3 cadenas. Ahora hacemos 5 puntos altos en el mismo espacio. 1 sin contar las cadenas. 2, 3, 4 y 5. Y es muy importante que los contemos porque nos deben quedar 5 en cada uno de los abanicos porque luego la siguiente línea, que es de argolla, debe coincidir con los puntos. Aquí tenemos la cadena que no cuenta, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Dónde está la cadena de 5 argollas o la argolla de 5 puntos? Ahí vamos a hacer un punto bajo para unir ese. Nos queda así. Hacemos lazada, volvemos a la argolla de 3 y repetimos 1, 2, 3, 4 y 5 puntos juntos. En la siguiente, punto bajo. Volvemos, argolla de 3, 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Yo sé que a veces hace un poquito fastidioso andar contando, pero es mejor contar y no tener que deshacer el trabajo al final. Aquí tenemos 3, 5. En la otra argolla, punto bajo. Y nos va a ir quedando algo así. Esto lo vamos a hacer hasta terminar la vuelta. Cuando lleguemos al final del último abanico, unimos en la cadena de 5 con el punto bajo y ahora vamos a saltar las 3 cadenas del inicio. Unimos en el segundo punto con punto deslizado, ya nos quedó la vuelta unida. Y ahora nos vamos a pasar un punto más, pero esta vez con punto bajo. 1, 2 y 3 cadenas. Ahora vamos a repetir esta vuelta de argollas que hicimos al inicio. 3 cadenas, saltamos 2 y en el punto número 3 hacemos un punto bajo. Ya tenemos nuevamente la argolla de 3. Ahora hacemos 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Saltamos este primer punto, saltamos el segundo, o este no es el punto. Esta es la argolla de la vuelta anterior. Aquí están los 5 puntos. Los podemos separar así para que nos quede claro. Los 5 puntos. Saltamos el primero y en el segundo es donde vamos a unir con punto bajo. Y ya nos queda la argolla de 5. Ahora volvemos, 3 cadenas, saltamos 1, 2 y en el punto número 3, otro punto bajo. Ya tenemos argolla de 3, argolla de 5, argolla de 3. Nuevamente 5. Volvemos. Aquí tenemos los 5 puntos, saltamos el primero y en el segundo es donde vamos a hacer el punto bajo. 3 cadenas, saltamos 1 y 2 y en el número 3 otro punto bajo. Así vamos a continuar todo hasta llegar al final. Una argolla de 3 y una argolla de 5, una argolla de 3 y una de 5.
Una vez estamos llegando ya al final, terminamos la argolla de 3. Ahora completamos las 5 cadenas y las vamos a unir junto con el primer punto que empezamos con punto deslizado. Nos pasamos a la primera argolla con punto bajo y 3 cadenas. Y solamente vamos a repetir lo que hicimos en esta vuelta de abanicos. Esas cadenas que no cuentan, ahora hacemos 5 puntos altos para comenzar a formar los abanicos. 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Nos aseguramos nuevamente de contarlos, no cuenta la cadena, 1, 2, 3, 4 y 5. En la siguiente unimos con punto bajo. Volvemos en la argolla de 3, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Y en la siguiente hacemos punto bajo. Así nos va quedando un abanico encima del otro. Vamos a completar la vuelta hasta llegar al final. Llegamos al final, unimos el último abanico con punto bajo y ahora venimos, saltamos las 3 cadenas en el primer punto, punto deslizado para cerrar la vuelta. Nos pasamos al siguiente con punto bajo, 3 cadenas, saltamos 2 en la base y en el número 3 punto bajo. Y ya tenemos nuevamente la argolla para la tercera línea de abanicos. Esto es todo lo que vamos a repetir hasta tener el largo deseado. Volvemos 5, saltamos el primero, en el segundo punto bajo. Y ya tenemos argolla de 3, argolla de 5. Nuevamente 3, saltamos 2, punto bajo. Nuevamente 5. Saltamos el primer punto y en el segundo punto bajo. Esto es todo. Completamos la línea de argollas y volvemos con abanico. Una línea de argollas y una de abanico hasta completar el largo de cierre. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.